La palabra como autor de esta iniciativa. Muchísimas gracias, señor presidente. Con los muy buenos días para usted y para todos los senadores de la Comisión Primera del Senado. Venía corriendo, tenía afán de llegar, quería estar acá también, pero estamos en plenaria de Cámara, precisamente votando la conciliación de la JEP y empezando la discusión del Estatuto de Oposición. Le doy gracias a la oportunidad que me brindan de poder expresar algunos temas con este proyecto y agradecerle también al senador Horacio Serpa por el trabajo que ha hecho como ponente de esta iniciativa en esta comisión y hacer claridad en algunos temas específicos, senador. En este proyecto nosotros venimos trabajando hace más de un año, tanto en la redacción como en su corrección. Cuando nosotros presentamos la iniciativa inicialmente en la Cámara de Representantes y empezamos la discusión en la Comisión Primera, allá fueron varias sesiones porque escuchamos precisamente al señor registrador de instrumentos públicos, al presidente de notarios, al Ministerio de Vivienda, que nos ayudaron incluso no solamente en el tema de su redacción y mejoramiento del proyecto para el segundo debate en la plenaria de la Cámara, sino que aprobado en Cámara y en el tránsito al Senado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, tomó más de 3 meses en su revisión jurídica. Se hicieron varias modificaciones al tenor de las iniciativas del Gobierno, entre otras cosas, el de reducir, por ejemplo, la posibilidad de que se puedan disponer de las viviendas de interés social que estaba en 10 años, reducirlo a 3 años, toda vez que no podían tener acceso a ningún tema de mejoramientos o de modificación de sus condiciones de vida. Fueron sugerencias hechas por el Gobierno, fueron adoptadas directamente a iniciativa que presentó el Ministerio de Vivienda. Luego ese es un proyecto trabajado con el Gobierno Nacional. Además hay que tener en cuenta, y como un paréntesis, de dónde surge esta iniciativa, señores senadores, y haciendo alusión un poco a lo que expresaba el senador Enríquez Maya, que hablaba sobre las propiedades que no tenían antecedentes de título. Aquí no se trata de bienes de esa calidad, porque lo que nosotros estamos incluyendo aquí son solamente aquellos asentamientos humanos que ya han sido objeto de legalización por las administraciones municipales. Es decir, es en los municipios donde ya se adoptó la política pública de legalización de los asentamientos subnormales. Esto es aquellos asentamientos que se levantaron en Colombia antes del 2003, antes de que existiera la obligatoriedad a través del POT, para estar inmersos en un tema de planeación municipal. Antes de eso se levantaban edificaciones sin ningún registro urbanístico, sin licencias de construcción, y eso imposibilitaba que el Estado pudiera hacer inversión en estos sectores en materia de obras públicas, ni pavimentación de las vías, ni alcantarillado. No podía hacer ninguna inversión, entre otras cosas, porque en el plan de desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la República en el año 2002 así lo prohibía, y fue a través de una decisión de la Corte Constitucional la que dijo que estos sectores no podían quedar por fuera del desarrollo del país y permitía precisamente a que el Estado pudiera hacer este tránsito de inversión. Es que muchas ciudades iniciaron y adoptaron esa política pública que ya está en la ley para hacer el proceso de legalización como barrios de estos asentamientos humanos. ¿En qué terminó este proceso? En que cuando una vez se habían legalizado por los municipios, la gente se le entregaban sus escrituras para poder legalizar sus viviendas, senador, y nos encontramos frente al evento en que la gente no tenía con qué pagar el trámite registral de su escritura para poder tener la titularidad de la propiedad. Requisito además adicional para poder ser llevado a las curadurías para efectos de legalizar las edificaciones que hoy existen, que hoy están, pero que no tienen titular, y que también estos costos de las curadurías son bastante elevados. Eso significa que en Colombia hay más de 1 millón de predios
que hoy no tienen una titularidad, que no pagan predial, pero que al mismo tiempo están por fuera del mercado. Esas familias no tienen acceso a tener mejoramientos de vivienda, no tienen la posibilidad siquiera de poder hipotecar para poder construir o mejorar sus viviendas a título personal. No han podido ser sujetos de ningún tema de tradición, contratos de arrendamientos que se manejan por debajo y por fuera de la ley. Hoy propietarios que ya los que fundaron o crearon o construyeron sus viviendas ya han fallecido y tienen edificaciones de 2 o 3 pisos entre sus hijos y ninguno de ellos tiene la titularidad de los bienes. Ese es el fenómeno que se ha presentado en Colombia. Este proyecto de ley lo que busca es que todos esos asentamientos cuyos municipios decidieron a través de sus consejos municipales adoptar esa política pública, que adelantaron la legalización de estos sectores, que hoy están legalizados e incluidos dentro de su plan de ordenamiento territorial, pueda culminar con esa última etapa, que es la de darle los títulos, registrarle los títulos a estas familias que no tienen cómo hacerlo. Por eso lo que se hizo fue no la creación de una notaría cero, como fue una discusión que tuvimos con los notarios, en el efecto de que se estuviera creando una institución para eso, sino para que el trámite de registro de estas escrituras y de la legalización de las viviendas se le diera el trámite que hoy está establecido en la ley, que no es nuevo, senador Enrique Maya, que es el del trámite sin cuantía. Es decir, que estos trámites notariales se hagan sin ningún tipo de cuantía, lo cual genera, por supuesto, toda la exención tributaria a los pagos tanto registrales como en los trámites notariales, que finalmente el trámite notarial es el de menor incidencia. Y estamos solucionando un tema de gran envergadura social y además los estamos incorporando al sistema político a casi 1 millón de familias en todo el país. Esto no es sino un tema también de justicia social lo que busca este proyecto. Por eso se establecieron parámetros de que todos estos asentamientos humanos fueran aquellos que se hubieran construido antes del 2003, porque del 2003 en adelante ya están sujetos a los planes de ordenamiento territorial. Y en lo que tiene que ver con la legalización de la edificación de las construcciones, tengan por lo menos 5 años de construidas. No se trata de incentivar nuevas urbanizaciones piratas, o como alguno lo había planteado, sino a aquellas que fueron dadas al transcurrir del tiempo y que hoy tienen más de 30 o 40 años de existencia en nuestro país y que, como lo digo hoy, los municipios tienen que adoptar inicialmente la política pública, legalizar esos predios, adquirirlos, si son bienes fiscales, poder ser levantado como el bien fiscal para que el municipio pueda transferírselo a los particulares, aquellos que las tienen hoy en su posesión y que se puedan registrar también las sentencias judiciales como título y que se le pueda dar el trámite ordinario. Ese es básicamente, digamos, el proyecto. El proyecto en lo que busca. Quería decirle que el gobierno nacional, este gobierno, por ejemplo, en una ciudad como Bucaramanga, de donde yo soy oriundo, allí estuvo haciendo presencia el señor presidente Santos hace unos 2 años o un poco más, en los procesos de legalización de más de 32 barrios que hizo, un proceso de legalización que hizo la alcaldía del municipio de Bucaramanga, que adoptó desde hace rato esa política pública, y ahí el presidente encontró ese problema y él se comprometió ese día incluso a darle trámite y de aprobar este proyecto de ley si el Congreso lo sacaba, para poder canalizar esa escriturización a las familias que hoy no la tienen. Es decir, señor senador, yo podría sugerirles con mucho respeto, si ustedes tienen a bien incluso votar o decidir hoy este proyecto en el tránsito, al último periodo se pudiera hacer incluso una reunión o una citación a la plenaria, o no sé si quieren ustedes también a la ministra de Vivienda, que fue con quienes trabajamos el tema y con el señor viceministro, que hoy no está ya al frente de este proceso, pero sí están todos los abogados de la jurídica, que fue trabajado de manera consciente. Más de 3 meses duramos todas las semanas reunidos con ellos, dándole forma
en una mejor redacción supeditada conforme a los lineamientos jurídicos para que no tuviéramos ningún tema de inconveniente legal en eso. Yo sé que el Gobierno Nacional sancionaría esta ley sin ningún problema, toda vez que ha sido concertada con el Ministerio. No sé si hay alguna otra inquietud, si ustedes quieren escuchar a algunos funcionarios previo a hacer el proceso de decisión, es responsabilidad de ustedes. Yo me acojo a lo que ustedes decidan, pero sí le quiero pedir de verdad a la Comisión Primera del Senado que le demos tránsito de discusión, ojalá de aprobación, y llevar a la plenaria un proyecto de tanta importancia como este, que es un proyecto que tiene un alto contenido social para el país. Muchas gracias, señor presidente.